Muy bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a ver en esta clase presencial un tema que no lo podemos abordar en el curso, en la plataforma, porque es más interactivo en el sentido de que es algo que necesitamos tomar las manos en la Sagrada Escritura, es decir, adentrarnos en la Sagrada Escritura, y lo vamos a hacer en este recorrido que estamos haciendo de la doctrina social de la Iglesia. Y además porque es importante que tengamos una interacción entre los estudiantes y el profesor, porque también el hecho de que estemos en línea es un poco impersonal, ¿sí? Pues vamos a tratar de conocernos un poquito y si hay alguna duda la vamos a esclarecer. Bien, como les decía, estamos ya en el séptimo módulo y vamos ya casi a terminar esto, el recorrido que terminaremos con Francisco, con las exhortaciones que él hace, con los discursos que está dando sobre los temas económicos, sobre los temas de doctrina social de la Iglesia. Pero en esta tarde vamos a adentrarnos un poquito en esto de la Biblia y de la doctrina social de la Iglesia. Yo les había dicho a un inicio en la primera clase que la doctrina social de la Iglesia tiene unas 7 fuentes, es decir, de donde emana toda la riqueza del conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, vienen de unas 7 fuentes. 3 de ellas que son los pilares de nuestra fe. Pero si ustedes recuerdan, los pilares de nuestra fe son 3. Pues tenemos a la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición de la Iglesia. Estos son los pilares de nuestra fe. Pero además de eso tenemos unas 4 fuentes de donde la doctrina social de la Iglesia toma la formación, que son los escritos de los grandes teólogos, los escritos de los padres de la Iglesia, los escritos de los doctores de la Iglesia y los escritos de los obispos, de los señores obispos, en comunión con el Santo Padre. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestros países, sería el CELAM, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Pero también hay porque algunos autores, entre los escritos de los grandes teólogos y los padres de la Iglesia, le ponen solo como una fuente. Podríamos también considerar los escritos de los laicos. Laicos que son profesionales en el ámbito que se desenvuelven, por ejemplo, los sociólogos, ¿sí? Los expertos en economía, economistas, etcétera, en cada área. Entonces, estas son las fuentes de donde emana la doctrina social de la Iglesia. Vamos ahora a topar, obviamente, porque el resto lo estamos viendo durante el curso, pero no nos detenemos en lo que es la Sagrada Escritura, y que lo vamos a ver aquí esta tarde. Cuando debemos recordar que en la pedagogía divina Dios utiliza una serie de símbolos, circunstancias en el pueblo de Dios para encaminarnos hacia Él, hacia la salvación. El único objetivo nuestro, y es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿para qué fuimos creados? Y eso debemos siempre, creo yo, preguntarnos: ¿para qué yo estoy acá? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué existo? Pues obviamente no es el simple hecho como se enseñaba antes, yo no sé si se enseña todavía, que se nos decía en las escuelas de que uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿verdad? Pues era como una vida de perro, sin sentido. Si los perritos también nacen, crecen, reproducen y mueren, pero el hombre es trascendente. ¿Para qué? ¿Para qué estoy yo aquí? Además de ser esposa, madre, etcétera, ¿cuál es mi papel dentro de este mundo que Dios ha creado para nosotros, que quiere mi felicidad? Pues uno tiene que cuestionar. Si el Catecismo nos dice que uno fue creado para conocer a Dios, amarlo, servirlo en esta vida y disfrutar de Él eternamente, ¿ya? Entonces, en este sentido debemos estar nosotros conscientes de que se está hablando de la trascendencia del hombre, es decir, hay un más allá. Después de este más acá, hay un más allá, ¿verdad?
Es algo que ya no se escucha ni siquiera en las prédicas, ya no se habla de las postrimerías, es decir, de la muerte, del purgatorio, del infierno y del cielo. Entonces, dicho esto, Dios nos ha creado y en su pedagogía nos va encaminando hacia Él, hacia vivir eternamente con Él. Es para lo que yo nací, conocerlo, amarlo, servirlo en esta tierra y disfrutar de Él eternamente. El hombre no puede perder de vista esta trascendencia, porque si no se quedaría únicamente como un ciudadano de esta tierra. Es decir, es lo que propone el mundo hoy por hoy, de que uno vive en esta tierra y aquí muere y después ya no hay nada más. A pesar de que no lo diga, todo nos dice en este mundo que así es. Al menos eso es lo que enseñan ahora en las escuelas, los colegios, y la sociedad nos vive diciendo, de que lo único que vale la pena es gozar en esta vida. Mientras más tengas, mejor. Haz todo lo que puedas, es decir, trata de gozar todo lo que puedas. Es similar a lo que decía Lutero, ¿no? Peca, haz lo que quieras, pero ama. Dios te salvó y ya no hay problema. Entonces, en un mundo así, es lo que decía Benedicto XVI, que es importante llenar con el amor a un mundo que sufre el vacío de Dios, porque no tenemos a Dios. Entonces es importante recordarnos nuevamente, recordar a todos aquellos que nos rodean, nuestra familia, nuestros círculos, de que hay un fin. Y obviamente Dios no condena a nadie, uno se condena. Cuando uno está frente a la realidad divina, sabe dónde tiene que irse. Y a mí me gusta hacer una analogía. No sé si a ustedes les pasaba cuando eran niños. Cuando ustedes hacían algo malo, yo me acuerdo cuando hacía algo malo, que sabía que era malo, llegaba a mi casa, yo trataba de evitarle a mi papá. Y él no sabía nada, pero yo sabía que hice algo. Entonces yo trataba de evitarles. Entonces es lo mismo, o similar en el aspecto espiritual ya con Dios. Cuando un alma se encuentra con Dios, esa alma sabe dónde debe ir. Dios no le va a decir te condenas en el sentido literal, pero uno ya sabe, porque se encuentra con la verdad plena, no hay mentiras, no hay excusas, no hay nada. Entonces es de acuerdo a lo que hemos vivido. Entonces es importante retomar esto de las postrimerías, porque si no, no tendría sentido el estudio de la Biblia y la doctrina social de la Iglesia, si es que el hombre no tiene un fin trascendente. Es decir, más allá de esta vida hay algo más. Y es decir, mejor dicho, para nosotros el momento de nuestra muerte es cuando empezamos recién la verdadera vida. ¿Sí? Bien. Es ahí cuando nos adentramos en este mundo de la Sagrada Escritura y la doctrina social de la Iglesia, que tiene un componente pedagógico desde la creación, ¿no? Desde Génesis. Obviamente, como ustedes ya han aprendido y están aprendiendo en el curso, es a partir de León XIII, con Rerum Novarum, que ya la doctrina social de la Iglesia forma un corpus doctrinal. Es decir, ya se tienen los cuadernitos y todo eso, los apuntes. Y es apenas en el 2008, si no mal lo recuerdo, cuando ya se forma el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Pero ya viene la doctrina social de la Iglesia desde el Antiguo Testamento. Y ustedes verán, cuando estudian los libros del Antiguo Testamento, hay pasajes bastante severos que mencionan, por ejemplo, los padres de la Iglesia sobre la usura, ¿no? Recuerden, ustedes vieron algunos de los capítulos del diplomado, que se habla que el pueblo judío podía cobrar usura solo a los enemigos, ¿verdad? Aquel que quiere uno hacerle daño, porque al verdadero hermano no se le cobra interés. ¿Sí? Entonces todo tiene un que ver. Pero en esto de la Biblia quiero solo puntualizar ciertas cosas en el Génesis y que tiene que ver con la desobediencia, obviamente, del hombre al plan de Dios. Hay una revelación, hay el primer pecado de orgullo, ¿no?, de Adán y Eva hacia el plan de Dios. Ellos tenían una comunión con Dios Padre, vivían con Él, en amor, no había miedo, no había cansancio, es decir, vivían en una plenitud.
Pero luego, obviamente, de que Eva, nuestra madre, accede a coquetear con la culebra, que ahora ya es dragón, ¿no? Pues en el Génesis de la culebra, y ahora nos vamos al Apocalipsis, ya es un dragón, ¿ya? Entonces, Eva, el error de Eva, obviamente, de nuestra madre, nuestra primera madre, es el haber prestado oídos a la tentación del demonio. Y esto incluso nos sirve mucho para la vida espiritual. Según San Ignacio de Loyola nos enseña que nosotros debemos de tener a la ocasión del pecado a la puerta, es decir, no coquetear con el demonio. Eva no hizo eso, porque cuando la serpiente le dice, no, que por qué no comen de ese árbol, ella le empieza a explicar, es decir, le da la ocasión a la serpiente, como es un ser superior a nosotros en inteligencia y todo, le envuelve a Eva diciéndole no, que es mentira, que lo que Dios no quiere es que ustedes sean como dioses. Entonces Eva cae. Pues en la vida espiritual igual, cuando hay una ocasión de pecado o algo que nos venga al pecado, hay que pararle la puerta ahí, es decir, rechazar esa tentación. Entonces Eva no hace eso, obviamente, y lleva a la consecuencia que le lleva a Adán. Adán también cae, y luego ya sabemos, ¿no? El drama, cuando Dios le llama a Adán, Adán le culpa a Eva, y Eva también le culpa a la serpiente, y la serpiente, como no tuvo a quien culpar, pues le toca arrastrarse toda su vida, ¿sí? Es una tendencia incluso nuestra. Si ustedes se dan cuenta en nuestra vida, incluso espiritual, muchas de las veces podemos caer en la tentación de irnos a confesar pecados que no son nuestros, sino de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra compañera, de nuestro amigo, pero no los nuestros. Si estamos haciendo lo mismo que hizo Adán, ¿dónde está Eva? ¿Por qué estás desnudo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? Entonces Eva, no soy yo, es Eva. Esa inclinación que tenemos, esa concupiscencia hacia la autojustificación. Entonces en Génesis empieza el primer rechazo al plan de Dios, pero Dios no nos abandona, porque a pesar de que expulsa a Adán y Eva del paraíso, les promete un Salvador, nos promete a través de ellos un Salvador. Pero desde ahí ya vemos la historia trágica de la humanidad en cuanto a la desobediencia del plan de Dios. Pero en la pedagogía del Padre, Él va creando ciertas alianzas con Abraham, Moisés, etcétera, ¿no? Para encaminar a este pueblo que le reconozca como el único Dios. Es la pedagogía de Dios. Entonces nos vamos a detener en el Éxodo, cuando aquí libera al pueblo de Israel de la esclavitud a través de Moisés. Pero ¿qué le pasa a este pueblo durante este Éxodo? Primero, este pueblo vivía en una comunidad donde no había superiores ni inferiores, ni clase media, ni pobres ni ricos, todos eran uno. ¿Sí? Es decir, vive en una comunidad donde alababan a Dios, obviamente, pero también lo rechazaban. ¿Sí? Entonces, en esta comunidad no había clases. Hay una constante peregrinación hacia esa tierra prometida. Pero aquí se da también un fenómeno que se da en nuestra vida hasta nuestros días y que se seguirá dando, que es obviamente la magnificencia de la bondad de Dios y el rechazo constante del pueblo elegido. Recuerden, Israel era el pueblo elegido, pero cuando viene nuestro Señor ya hay una nueva alianza. Nosotros somos el pueblo elegido, es decir, la plenitud ya de la alianza se da con Dios, con Jesús.